Los Caballeros Templarios. París, madrugada del viernes 13 de octubre de 1307. El aire es frío, pero el silencio es antinatural. En las mazmorras del templo, el gran maestre, Jacques de Molay, duerme sin saber que las órdenes de arresto ya están siendo distribuidas en secreto a lo largo y ancho de Francia. Cuando el sol se alza, los guardias reales no encuentran resistencia. Miles de los hombres más poderosos, más temidos y más respetados de la cristiandad son capturados en un solo día. No son ladrones ni asesinos, son los caballeros templarios. Son los monjes guerreros que habían jurado proteger la fe. Eran los banqueros de reyes y los dueños de una fortuna incalculable. Pero no es solo la detención, es el pretexto. La acusación es blasfemia, herejía, sodomía y adoración a un ídolo demoníaco llamado Baphomet. El juicio, un espectáculo de terror orquestado por la Inquisición, terminaría con la condena a la hoguera del último gran maestre. ¿Cómo pudo una orden que gobernó la economía de Europa, que luchó con ferocidad en Tierra Santa, y que solo respondía ante el Papa, colapsar de la noche a la mañana? ¿Quién fue el hombre lo suficientemente audaz y desesperado para derribarlos? Y lo más importante, cuando las fuerzas del rey Felipe IV de Francia irrumpieron en las bóvedas del Templo de París, las encontraron vacías. Este es el viaje a través de la historia de la orden militar más poderosa que el mundo ha conocido. Los Caballeros Templarios. Vamos a desentrañar el misterio de su meteórico ascenso, su dramática caída y el destino de su tesoro legendario que, se dice, incluye reliquias tan codiciadas como el Santo Grial. Para entender el poder del Temple, debemos viajar 2 siglos antes del fatídico Viernes Negro, a los albores del siglo XII. Tras la Primera Cruzada, que ocurrió entre 1096 y 1099, Jerusalén había caído en manos cristianas. El camino hacia la Tierra Santa estaba abierto, y miles de peregrinos europeos se embarcaban en la peligrosa travesía. Pero el camino estaba plagado de bandidos y emboscadas. Los peregrinos, exhaustos y desarmados, eran fáciles de robar y masacrar. Esta urgente necesidad de protección dio origen a una idea revolucionaria en el seno de la Iglesia. En el año 1119, un noble francés llamado Hugo de Payens reunió a otros 8 caballeros. Su misión era simple, pero radical: proteger activamente a los viajeros en los caminos. Se llamaron a sí mismos los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. El nombre era literal. Al principio, eran tan pobres que, según la leyenda, 2 caballeros a menudo tenían que compartir un solo caballo. Su dualidad era su fuerza y su rareza. Eran monjes que tomaban votos de pobreza, castidad y obediencia, pero a diferencia de otros monjes, su herramienta de oración era la espada. El primer gran giro de la suerte vino en 1129, gracias al apoyo de una de las figuras religiosas más influyentes de la época, San Bernardo de Claraval. San Bernardo, un místico y reformador, no solo apoyó la orden, sino que escribió la regla de la Orden del Temple. Este documento no solo legitimó a los templarios, sino que definió su brutal eficiencia, les permitió tomar vidas para defender la cristiandad, una doctrina antes impensable. Y luego vino su sede en Jerusalén. El rey Balduino II les concedió un ala de su palacio en la explanada de las mezquitas. Pero este palacio no era uno cualquiera. Estaba construido sobre las ruinas que, según la tradición, albergaban el Templo de Salomón. Mientras estaban en Jerusalén, los templarios, que se supone que estaban protegiendo rutas, pasaron casi una década excavando intensamente bajo las ruinas del antiguo templo. Este es el primer y mayor enigma de los templarios. ¿Qué buscaron? ¿Qué encontraron? La orden que había comenzado con 9 hombres en un caballo, de repente, se disparó en riqueza, influencia y poder en la década siguiente. El hallazgo, lo que sea que fuera, transformó a los pobres caballeros en la organización más rica y temida del mundo medieval. El éxito militar de los templarios en Tierra Santa fue legendario. Su bandera, el Bosean, que se pronuncia Bosean, que significa negra y blanca, infundía terror en sus enemigos y esperanza en sus aliados. No eran solo valientes, eran la fuerza de combate más disciplinada y mejor financiada de la Edad Media. Su regla dictaba que los caballeros nunca debían huir de la batalla a menos que fueran superados por una relación de 3 a 1.
Esto los convirtió en el martillo del ejército cruzado, la fuerza de choque que lideraba las cargas y defendía las retiradas. Su código de honor y su fanatismo religioso eran su armadura más fuerte, no temían a la muerte, la abrazaban como un camino directo al paraíso. Pero la verdadera innovación templaria no se produjo en el campo de batalla, sino en las mesas de contabilidad de sus encomiendas en Europa. Los templarios eran dueños de una red de fortificaciones, granjas y viñedos que se extendía desde Portugal hasta Chipre. Esta red se convirtió en la primera infraestructura bancaria internacional. En la Edad Media, llevar grandes cantidades de oro o plata en un viaje de peregrinación era una sentencia de muerte. Los caminos estaban repletos de bandidos y el riesgo de robo era casi del 100%. Los templarios resolvieron este problema con una idea brillante que hoy conocemos como el cheque de viajero o letra de cambio. Un peregrino o un comerciante depositaba su oro en una de las casas templarias en París o Londres. A cambio, recibía un documento codificado, conocido como cédula, que especificaba la cantidad. Al llegar a su destino, por ejemplo, Jerusalén o San Juan de Acre, presentaba la cédula en la encomienda local de los templarios y recibía su dinero de vuelta. Esto no solo era seguro, sino que también era increíblemente rentable para la orden, que cobraba una pequeña comisión. En una época en la que la usura, el cobro de intereses, estaba prohibida por la Iglesia, los templarios encontraban ingeniosos métodos para acumular capital. Rápidamente se convirtieron en los cajeros automáticos de Europa. Su riqueza y confiabilidad hicieron que los reyes y príncipes de Europa no solo usaran a los templarios para transferir fondos, sino para almacenarlos. Se convirtieron en la cámara de seguridad predilecta. El propio rey Felipe IV de Francia, nuestro antagonista futuro, confiaba tanto en la orden que utilizó su templo de París como su tesorería real personal. Los templarios prestaban dinero para guerras, para rescates, e incluso servían como administradores fiscales y cobradores de impuestos para la corona. Esta función les otorgó una influencia política y económica que superaba la de muchas casas reales. Su independencia era casi absoluta. Tenían su propia flota naval, lo que les permitía transportar bienes y personas sin temor a ser robados por piratas. Tenían sus propias granjas, creando una cadena de suministro que los hacía autosuficientes. Y lo más crucial, no respondían ante ningún rey. Respondían únicamente ante el Papa. Para el año 1300, los templarios no eran solo una orden religiosa, eran una potencia financiera supranacional, un estado dentro de cada estado. Y esto creó un problema. Un monarca, sin importar su poder, siempre necesitaba más dinero. Y si le debía una fortuna a sus propios súbditos, podía ignorarlos. Pero si le debía una fortuna a una orden militar, globalmente interconectada y que respondía a una autoridad superior, el Papa, esa era una situación intolerable. La vasta riqueza que habían acumulado, el sistema bancario que habían creado y la lealtad que no le debían a ningún trono nacional, fueron las semillas de su propia destrucción. El apetito de un rey desesperado por dinero, combinado con la inmunidad legal de los templarios, sentó las bases para el acto de traición más impactante de la historia medieval. La escena estaba lista para el desastre. A principios del siglo XIV, el mundo había cambiado. Las cruzadas habían terminado, y la Tierra Santa estaba perdida. Los templarios, que habían nacido como protectores de los peregrinos en Oriente, se encontraban ahora en Europa, ricos, influyentes y lo que es peor, innecesarios. Su propósito original se había esfumado, y su riqueza era vista ahora como una provocación. El antagonista de nuestra historia es el hombre más poderoso de Francia, el rey Felipe IV, apodado el Hermoso. Felipe el Hermoso era un hombre ambicioso, cruel y sobre todo, desesperadamente pobre. Sus guerras contra Inglaterra y Flandes habían agotado el tesoro real. Ya había devaluado la moneda francesa, perseguido a los judíos para confiscar sus bienes, y ahora solo quedaba una fuente de riqueza incalculable a su alcance, la que estaba bajo la custodia de la Orden del Temple. El rey debía a los templarios una fortuna astronómica, una deuda que no podía ni quería pagar. Para Felipe, la eliminación de los templarios no era solo una cuestión financiera, era un golpe de estado económico. Pero no podía simplemente robarlos. Necesitaba una justificación que fuera aceptable para el pueblo, y crucialmente, para el Papa.
Felipe encontró a un informante caído en desgracia, un extemplario expulsado llamado Esquier de Floirán, quien ofreció una lista de acusaciones impactantes: negación de Cristo, escupir en la cruz, prácticas inmorales en los ritos de iniciación, y la ya mencionada adoración de la cabeza barbuda conocida como Baphomet. Estas acusaciones de herejía eran perfectas. Ponían a la orden bajo la jurisdicción de la Inquisición, una herramienta que Felipe controlaba de cerca. Durante meses, la operación se planeó en el más absoluto secreto. Finalmente, el 14 de septiembre de 1307, Felipe IV envió órdenes secretas selladas a todos sus oficiales reales a lo largo de Francia. La orden era simple y brutal: arrestar a todos los miembros de la Orden del Templo en vuestra jurisdicción, ponerlos bajo custodia y confiscar sus bienes. La fecha elegida, viernes 13 de octubre de 1307. El ataque fue simultáneo y coordinado con una precisión asombrosa para la época. Miles de templarios, desde los más humildes sirvientes hasta el gran maestre Jacques de Molay, fueron tomados por sorpresa y encarcelados. La élite de los monjes guerreros fue capturada sin ofrecer casi resistencia. Una vez en prisión, el juicio no tardó en comenzar, pero fue un juicio sin justicia. El método de Felipe y la Inquisición era simple: obtener confesiones bajo tortura. Las herramientas eran despiadadas: la bota, el potro, y quizás la más cruel, la aplicación de aceite hirviendo sobre los pies desnudos. Bajo este tormento indescriptible, las confesiones empezaron a fluir. Los templarios, hombres entrenados para soportar el dolor en la guerra, no estaban preparados para la tortura sistemática de la Inquisición. El propio gran maestre, Jacques de Molay, confesó haber negado a Cristo y haber escupido en la cruz. Sus confesiones se utilizaron para legitimar la operación de Felipe. Sin embargo, el objetivo principal de Felipe, el tesoro, resultó ser una decepción frustrante. Al inspeccionar el gran templo de París, los oficiales del rey encontraron las arcas vacías. La inteligencia militar y la red de comunicación templaria, que ya hemos descrito, fue su salvación final. Es casi seguro que, en las semanas previas a los arrestos, cuando los rumores de la hostilidad de Felipe se hicieron insostenibles, la orden movió sus bienes más valiosos. ¿Cómo lo hicieron? Las teorías apuntan a dos rutas principales. Hacia el mar, la gran flota naval de la Orden, anclada en La Rochelle, desapareció de los registros. Muchos creen que el tesoro fue cargado y transportado a Escocia, fuera de la jurisdicción de Felipe, o a Portugal. Hacia el secreto, documentos y objetos de gran valor ritual o religioso fueron enterrados o escondidos en los cientos de encomiendas rurales que poseían a lo largo de Europa. 7 años después del Viernes Negro, la farsa del juicio llegó a su fin. En marzo de 1314, Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay fueron llevados a una pequeña isla en el río Sena para ser quemados en la hoguera como herejes relapsos. En un momento de suprema dignidad y desafío, Molay se retractó públicamente de su confesión, gritando que la orden era inocente y que sus cargos eran falsos. Mientras las llamas lo consumían, la leyenda dice que Jacques de Molay lanzó una maldición final, convocando al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, quienes habían disuelto la orden bajo coacción, para que comparecieran ante el juicio de Dios antes de que terminara el año. Y el mundo observó, fascinado. El Papa Clemente V murió de disentería solo un mes después. El rey Felipe IV murió de un derrame cerebral mientras cazaba antes de que finalizara el año. Ambos cumplieron el plazo de la maldición. En solo 7 años, la maldición de un monje quemado había decapitado la autoridad religiosa y real de Europa. El mensaje era aterrador. El poder templario había trascendido incluso la muerte. El rey Felipe IV logró disolver a los templarios, pero fracasó en su objetivo real, apoderarse de la riqueza de la orden. El misterio de qué sucedió con el tesoro es, hasta el día de hoy, el motor que impulsa las teorías de conspiración y la fascinación por el temple. Si bien las bóvedas de París se vaciaron antes del Viernes Negro, la inmensa riqueza templaria no era solo oro. Eran conocimiento, reliquias y documentos. La teoría más dramática y popular sugiere que los templarios custodiaban algunos de los artefactos más sagrados de la cristiandad,
posiblemente descubiertos durante sus excavaciones en el Templo de Salomón. Estos artefactos incluyen el Santo Grial, la copa utilizada por Cristo en la Última Cena, el Arca de la Alianza, el cofre que contenía las tablas de la ley, y la sábana santa de Turín, que se cree que estuvo bajo la custodia de los templarios durante un tiempo. Una teoría más pragmática, pero igualmente intrigante, sugiere que los templarios en realidad huyeron hacia el mar. La flota templaria de La Rochelle, cargada de hombres y bienes, simplemente desapareció. Muchos historiadores creen que el destino de esta flota fue Escocia o Portugal. En Portugal, la orden simplemente cambió de nombre a la Orden de Cristo, conservando su riqueza y gran parte de su estructura, sin ser perseguida por el Papa. En Escocia, fuera del alcance de la Inquisición, se postula que los templarios se fusionaron con sociedades secretas locales, llevando consigo su conocimiento arquitectónico y sus rituales. Esta fuga a Escocia es la base de la teoría más persistente sobre el legado templario, su conexión con la francmasonería. La masonería, que resurgió en el siglo XVIII con su énfasis en los constructores, el secreto y los ritos de iniciación, ha sido históricamente vinculada al conocimiento y las tradiciones de los templarios. Aunque no hay pruebas directas que conecten ambas organizaciones, los grados superiores de la masonería moderna, como el rito escocés, a menudo rinden homenaje a Jacques de Molay, adoptando muchos de los símbolos y la narrativa de los caballeros caídos. El drama de los templarios no termina en la hoguera. En 2001, un descubrimiento de los archivos del Vaticano hizo temblar la narrativa oficial de su caída, el Pergamino de Chinon. Este documento, fechado en 1308, demuestra que el Papa Clemente V, a pesar de las presiones de Felipe IV, investigó a los líderes templarios y en secreto, les otorgó la absolución de las acusaciones de herejía. El Papa consideró que la orden no era herética, sino calumniada y corrupta. Este hallazgo confirmó que la disolución de la orden en 1312 fue un acto político forzado por el poder de Felipe IV, y no una condena religiosa. Los caballeros templarios no fueron herejes. Fueron las víctimas de la avaricia estatal. Fueron demasiado poderosos, demasiado ricos y demasiado independientes. Su historia es la lección definitiva de que, en la historia, la riqueza a veces es más peligrosa que la pobreza. Y el miedo puede ser el arma más efectiva. 700 años después de que Jacques de Molay lanzara su maldición, los templarios persisten. Sus castillos dominan el paisaje de Europa, sus misterios llenan las librerías y su leyenda es un símbolo imperecedero de conspiración, lealtad y traición. Nos recuerdan que las grandes fortunas y las grandes instituciones son frágiles cuando se cruzan con la ambición desenfrenada. El legado de los caballeros templarios no es un tesoro enterrado, sino la idea que dejaron, el poder de una hermandad secreta, capaz de cambiar la historia y desafiar a los reyes. Y así concluimos este primer viaje a través de la historia. Hemos desentrañado el misterio de los monjes guerreros. Pero la historia universal está llena de enigmas mucho más antiguos. En nuestro próximo episodio, retrocederemos miles de años para responder la pregunta que ha desconcertado a la humanidad. ¿Cómo se construyeron realmente las pirámides de Giza? La ingeniería, la logística y la verdad detrás de los mitos. Si esta inmersión en la historia secreta te ha fascinado, asegúrate de suscribirte a Viaje a través de la historia. Toca la campana para no perderte el próximo documental. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el verdadero destino del tesoro templario?